Buenos días, aprendices del curso de Derechos Humanos. Hoy damos inicio al desarrollo del tema sobre el Sistema Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. En el año de 1987, y bajo la presidencia de Virgilio Barco, en ese momento se abrió la Oficina de Derechos Humanos, eh, con el nombre de Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Em, Esta oficina marcó pues el inicio del tratamiento público y político en este tema acá en Colombia. Eh, Hasta ese momento, esta materia tan importante como son los derechos humanos, eh, que son la fuente de la democracia, era vista con prevención de una manera defensiva y se presentaba poca proactividad en las políticas públicas y todo lo que se relacionara con ella. Eh, pero desde ese momento y desde la instancia del poder público, eh, se viene gestionando las políticas en este tema, pues que han dado varias pautas para para que se mejore la vigencia de los derechos humanos en Colombia, en medio de las violencias eh, se han desarrollado durante el país en las últimas décadas. Bueno, también desde el punto de vista pedagógico, desde el año de 1995 se viene dando eh, una tarea eh, que está direccionada por los personeros municipales y la fuerza pública, también mm, desde desde la, desde el movimiento que se hizo en ese tiempo para la Constitución del 91, pues fue muy importante todo lo que se apoyó para esa tarea en materia de derechos humanos que quedaran allí en esa carta de constitucional. Bueno, también se hizo a través de los diferentes gobiernos una gestión relacionada con la promoción, eh, la, lo del diseño para la identificación de personas no identificadas y desaparecidos en coordinación con eh, con varias instituciones eh, de la fuerza pública y de la fiscalía y de organizaciones no gubernamentales para responder a las demandas de protección. También desde ese tiempo se empezó a organizar centro de quejas y prevención de incidentes violatorios de los derechos humanos. Y desde esa época pues se viene dando el fenómeno de persecución, eh, y por lo tanto a los defensores de los derechos humanos, y desde ese tiempo pues vienen realizando gestiones para la protección de estos líderes sociales. Bueno, ¿cuáles son las funciones para esto, para mejorar estas políticas, para actualizar estas políticas y darle un enfoque basado en derechos humanos, como lo dice la Constitución?
Se creó a través del decreto 1784 del 2019, eh, que modificó la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia y transformó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales con el propósito de fortalecer la articulación de las acciones de las diferentes entidades del Estado a nivel nacional y territorial para el respeto y promoción de los derechos humanos en Colombia. Y a través del decreto 4100 del 2011 se crea el Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué hace la consejería entonces? La consejería coordina e impulsa las acciones dirigidas a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos con diferentes entidades gubernamentales que tienen competencia en este tema. Y su objetivo principal es el de mejorar los niveles de ese respeto, protección y la garantía de los derechos humanos y contribuir a que el Estado en su conjunto desarrolle una política integral de promoción y respeto a los derechos humanos. Entre las principales acciones de la consejería están el que debe velar por la garantía y goce efectivo de los derechos humanos de toda la población, la lucha contra la impunidad, la consolidación del Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el DIH, la promoción de una cultura en derechos humanos y el fortalecimiento tanto en de las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil como con los vínculos de cooperación em, con, con, la- con los organismos internacionales. A cargo de la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales se encuentran la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Secretaría Técnica para la Prevención del Reclutamiento y Utilización y Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, que es esta, Comisión Intersectorial, la Secretaría Técnica y los 8 subsistemas y todas las instancias internacionales. También tiene el compromiso la consejería de impulsar el trabajo de la comisión en búsqueda de personas desaparecidas. ¿Cuáles son las funciones de la consejería? Eh, a través del decreto 1784 del 2019, específicamente en el artículo 30 de este decreto está, primero, que debe asesorar al presidente de la República, al director del departamento y las entidades del gobierno nacional en la promoción, coordinación y direccionamiento de la política integral de los derechos humanos. Eh, y también debe promover las acciones dirigidas a garantizar la adecuada protección de los derechos humanos en todo a nivel nacional, así como la aplicación del derecho internacional humanitario si hubiese necesidad. Debe también liderar, coordinar e impulsar el desarrollo de la política pública a través del sistema de los derechos humanos, promoviendo la incorporación del enfoque de derechos humanos en las demás políticas públicas sectoriales, tanto a nivel nacional como territorial. Y debe presentar recomendaciones a las entidades, tanto del orden nacional y territorial, respecto de la implementación de sus políticas públicas con el fin de, pues, de cumplir de forma integral con las obligaciones constitucionales y legales y normativas en esta materia, así también como cumplir con los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional.
en materia de promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos. Esas son como las principales funciones. Ahora, en cuanto al sistema nacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, eh, se creó con el fin de articular a las entidades e instancias del orden nacional y territorial y coordinar todas las acciones en cada municipio, en cada departamento y en cada entidad del Estado, la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario mediante el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política integral de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como el diseño y consideración y consolidación de las políticas públicas sectoriales con enfoque de derechos humanos y enfoque de diferencial. Eh, De otro lado, pues la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario está encargada de coordinar y orientar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y es la instancia de definición, promoción, orientación, articulación, seguimiento y evaluación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional y humanitario y da respuesta e impulsa el cumplimiento de los compromisos internacionales en este tema. Ahora, el Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario sufrió en su parte legislativa, que fue el decreto 4100 del 2011, a través del cual se creó, ya sufrió algunas modificaciones con el decreto 1081 del 2015 y también el decreto 1216 del 2016 y el decreto 1784 del 2019 y el decreto 2082 desde el 2019. Se hicieron unas modificaciones a este Sistema Nacional de Derechos Humanos y cuyo fin y tiene, el sistema como tal tiene la finalidad de articular a las entidades e instancias tanto del orden nacional y territorial y coordinar todas las acciones que tengan que ver con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del sistema? Pues primero, fortalecer la capacidad institucional eh, con el fin o con el objeto de mejorar las condiciones sociales y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el respeto del derecho internacional humanitario. Otro es organizar a la institucionalidad pública para garantizar los derechos humanos eh, y de tal manera que se permita la acción y la gestión integral de forma oportuna, efectiva e idónea por parte del Estado, tanto a nivel nacional y territorial. También tiene como objetivo estructurar y contribuir a la implementación de la política integral de los derechos humanos, que se llama Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, em, que se centra en el respeto y la garantía de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente bajo los principios de justicia, igualdad, no discriminación y respeto por las identidades, eh, ciudadanía, cultura y educación en materia de derechos humanos y paz. También desarrolla temas, políticas para la construcción de la paz y la aplicación del derecho internacional humanitario a través de los 8 subsistemas que se estableció para cada componente de la política. Ahora, entonces, recordemos que el Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario está compuesto por la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la Secretaría Técnica,
los 8 subsistemas y las instancias territoriales. Y las instancias territoriales y que son cada municipio o cada departamento, cada una de las entidades del Estado, tanto a nivel nacional como municipal. ¿Qué hace la comisión intersectorial? Entonces, está integrada primero por el consejero presidencial para los derechos humanos y el DIH, el ministro del Interior, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia y el Derecho, el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Salud y Protección Social, el ministro de Trabajo, el ministro de Educación Nacional, el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, el ministro de Cultura, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el director de la Agencia Presidencial de la Corporación de Cooperación Internacional de Colombia, el Alto Comisionado para la Paz, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, el director general del Archivo General de la Nación, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta comisión tiene unas funciones muy específicas, que es la de primero coordinar el sistema de derechos humanos y derecho internacional humanitario y orienta el diseño, la implementación, seguimiento y evaluación de la política integral en derechos humanos, ya denominada Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034. Así como también se encarga de todo lo relacionado con la incorporación del enfoque de derechos humanos y el enfoque diferencial tanto a nivel nacional como territorial. También define los subsistemas creados para la implementación de esta política y promueve acciones e impulsa iniciativas para el ordenamiento jurídico interno e incorpora instancias que se incorporen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En cuanto a la Secretaría Técnica, está a cargo y bajo la responsabilidad de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, le corresponde desarrollar las siguientes tareas, que son primero asesorar técnicamente a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, servir de enlace permanente entre las instancias del Sistema Nacional de los órdenes nacional y territorial o municipal, coordinar el seguimiento y la evaluación a la implementación de los mecanismos de coordinación nación-territorio, recopila, analiza y consolida todos los insumos de trabajo de cada uno de los subsistemas para efectos de acompañar la implementación, el seguimiento y la evaluación de la política integral en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, de acuerdo a lo que se estableció en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034. También pues desarrolla todas las acciones pertinentes al Sistema Nacional de Información para el cual debe monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario y el impacto de la política integral. Bueno, en cuanto a los 8 subsistemas, eh, los 8 subsistemas están conformados por las direcciones, oficinas, dependencias y funcionarios que tengan asignadas funciones relacionadas con los derechos humanos de los ministerios, de los departamentos administrativos y de cada una de las distintas entidades, organismos y programas del Estado. Eh, de acuerdo, en cada una de ellas,
con sus competencias y funciones asignadas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente, así también que tengan que ver con asuntos de aplicación del derecho internacional humanitario. Cada subsistema coordinará o coordina a partir de las orientaciones de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el diseño, la implementación, el seguimiento y evaluación de cada eje temático de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo a lo que está establecido en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 y de acuerdo con las competencias de que cada institución le corresponde. Eh, los 8 subsistemas son, el primero, la igualdad, no discriminación y respeto por las identidades. El segundo es la cultura y educación en derechos humanos y paz. El tercero son el subsistema de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos y ambientales, DESCA. El 4 es el subsistema de derechos civiles y políticos. El quinto es el subsistema es sobre el derecho internacional humanitario. El sexto subsistema es todo lo que coordina la gestión coordinada para la construcción de paz. El subsistema número 7 es el de justicia y el subsistema número 8 es lo que tiene que ver con el tema de gestión pública transparente y lucha contra la corrupción. En cuanto a las instancias territoriales, se relaciona a esa instancia en cada una de las instancias territoriales en el ámbito de sus competencias y autonomía de cada municipio, de cada departamento, eh, y debe aplicar todo o debe regirse de acuerdo a lo que está establecido en el capítulo 4, el título 1, parte 2 del libro del decreto 1066 de 2015, eh, y también a esta instancia territorial eh, debe diseñar, implementar, hacer seguimiento, evaluar en aquello, en todo eso, en toda la aplicación de la política integral de derechos humanos de acuerdo a la estrategia que está establecida para el año 2014 al 2034. Y también pues debe aplicar todas las estrategias y directrices formuladas por el Ministerio del Ministerio del Interior, eh, de acuerdo a la competencia que le corresponda a nivel territorial, y debe incorporar todas estas políticas a cada plan local de desarrollo y lo cual debe quedar además implícito en el plan plurianual de inversiones. Entonces, los gobernadores y los alcaldes deben adelantar acciones que pues, les permitan organizar y poner en funcionamiento una instancia en cada territorio eh, que cumpla con los lineamientos y parámetros definidos en el mecanismo de coordinación nación-territorio, y teniendo en cuenta sus competencias y el principio de autonomía de cada entidad territorial. En cuanto a la Estrategia Nacional para los Derechos, am, para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, esta tiene como objetivo, pues, eh, el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia para todas las personas en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Y tiene unos objetivos muy específicos, que es el consolidar una cultura de reconocimiento y realización de los derechos humanos bajo la observancia del derecho internacional humanitario, y establece las condiciones y garantías para el reconocimiento, respeto, garantía y la realización de los derechos humanos
así como de fortalecer los mecanismos que garanticen la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y garantizar la gestión pública transparente y consolidar una política pública incluyente. Eh, la Estrategia Nacional 2014 en materia de derechos humanos 2014-2034, pues lo que hace es que define esos lineamientos y estrategias y cada una de las líneas de acción para cada uno de los 8 componentes del Sistema Nacional de los Derechos Humanos, em, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Y también estas políticas, pues en esta estrategia están basadas o tienen el enfoque basado en derechos humanos, eh, cumpliendo así con el objetivo de propender por la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos humanos y de manera efectiva a nivel de la ciudadanía o para beneficio de la ciudadanía. Lo que se busca en total con esta política integral, con esta Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, pues es aplicar las normas y los estándares establecidos internacionalmente en esta materia, como ese instrumento eh, conceptual que pueda ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el ámbito del desarrollo para las políticas y prácticas relacionadas con este tema de derechos humanos, y se caracteriza además por promover un cambio en la lógica de la elaboración de las políticas que permitan dar resultados eficaces para realizar la dignidad humana en términos de superación de la miseria, la indigencia y la pobreza, y erradicar de cualquier forma la desigualdad, la exclusión, la discriminación o agresión, y también permitir la afirmación de opciones de vida basadas en la diversidad y la multiplicidad de que caracteriza las sociedades complejas en las que hoy en día pues nos estamos desenvolviendo. El Plan Nacional eh, de Acción en Derechos Humanos lo que hace es aplicar o acoge la recomendación realizada en la Conferencia de Derechos Humanos de Viena, realizada en el año de 1993, cumple el manual se elaboró en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el desarrollo de esta política integral 2014-2034, eh, y que busca pues garantizar la promoción y protección y goce efectivo de los derechos humanos. Y a su vez, pues fortalecer toda la institución nacional y territorial para trabajar de manera coordinada y relacionada en el desarrollo de las de políticas y programas alineadas a estas políticas. Entonces, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Acción, pues se hace ese proceso de desarrollar esta estrategia a nivel nacional y proyectada para este periodo de tiempo que es 2014-2034. Y esta política pues tiene 10 componentes en sí. El primero es la igualdad, no discriminación y respeto por las identidades. Es el primer componente de esta política. El segundo componente de esta política es la cultura y educación en derechos humanos y paz. El tercer componente son los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos. El cuarto son los derechos civiles y políticos. El quinto es el componente de los derechos del derecho internacional humanitario. El sexto componente es el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. El séptimo componente es la construcción de paz. El octavo componente está en la justicia
la gestión pública transparente y lucha contra la corrupción. El noveno componente es lo que tiene que ver con empresas y derechos humanos. El componente número 10 es el Sistema Nacional de Información en materia de derechos humanos. En cuanto al Plan Nacional de Educación en materia de derechos humanos, mm, bueno, acá en pantalla ustedes están viendo los planes, como los pasos que se deben de realizar para que en cada alcaldía se elabore el plan local de desarrollo con enfoque basado en derechos humanos y que deben implementar eh, esas políticas de la Estrategia Nacional para los Derechos Humanos 2014-2034. Para esto, pues debe implementar este enfoque diferencial, identificando pautas y prácticas discriminatorias para un grupo determinado de personas, si lo hay en su municipio, identificarlo, visibilizar los vacíos y riesgos en materia de derechos humanos, diseñar unas herramientas de solución para evitar esa vulneración en materia de derechos humanos, lograr la participación efectiva y equitativa de toda la población, planear y ejecutar las medidas afirmativas soportadas en la caracterización que se haga a las poblaciones o a esos grupos que están siendo vulnerados sus derechos humanos. Para desarrollar esas políticas y programas en materia de derechos humanos, incluirlas en los planes locales de desarrollo, lo primero que se hace es un diagnóstico de la situación, mirar las causas de que están provocando esa vulneración de los derechos humanos, cuáles son esos actores que están vulnerando y están siendo víctimas en la afectación de los derechos humanos, analizar las brechas institucionales que existen, qué falta coordinar, qué institución falta allí para poder hacerle frente a esos problemas en materia de vulneración de derechos humanos, em, qué estrategias o qué planes o acciones propone, ejecuta y hace evaluación y seguimiento a cada municipio, a cada alcalde, a cada gobernador para combatir esta vulneración en materia de derechos humanos y cuáles son las estrategias de seguimiento y evaluación para evitar y aprender de las lecciones dadas. Estos en políticas integrales en materia de derechos humanos que se debe aplicar en cada plan local de desarrollo, debe tener unos indicadores que le permitan hacer evaluar y presentar sus informes de gestión en esta materia. Y es que son indicadores de eficacia, de eficiencia, de impacto, de pertinencia, de sostenibilidad, de cobertura, de participación y no discriminación. Ujú. Entonces, en cuanto a esas estrategias, pues también están articulando varias instancias mm, nacionales y para eso se hicieron pues también varias o se establecieron allí varios componentes, como les mencioné antes, para de forma transversal articular a todas las entidades y desarrollar este enfoque basado en derechos humanos. Entonces, en este sentido, pues lo que se hace es proyectar una política pública a largo plazo para la actualización y fortalecimiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2021-2034 y un plan operativo de acciones y estrategias 2021-2022. Entonces, la consejería sostuvo una articulación con varias universidades, varias instituciones eh, mm, para recibir ese apoyo académico y estratégico y poder emitir esa nueva política con una versión más actualizada e incluyente.
Entonces, este Plan Nacional de Educación en materia de derechos humanos lo que busca es brindar esas orientaciones sobre derechos humanos en todos los niveles de educación formal, así como en los procesos de educación informal o formación para el trabajo y desarrollo humano. Allí, desde esa política, lo que se hace es que se integra a la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, eh, específicamente en el componente de cultura y educación en materia de derechos humanos, con el objetivo de brindar herramientas para fortalecer la educación en esta materia, lograr una convivencia pacífica, armónica y ejercer en pleno los derechos humanos en a todos los ciudadanos en Colombia. En cuanto a la protección, al proceso de protección para los derechos humanos y asuntos internacionales, la implementación de la política pública integral eh, para para los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de los líderes, defensores y todos los defensores de los derechos humanos está liderado por el Ministerio del Interior a través de la Unidad Nacional de Protección. Esta labor pues se cumple eh, de una parte y con ocasión de su intervención en el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas, denominado CERREM. Eh, este es un miembro permanente con voz y voto, de acuerdo a lo establecido en los decretos 1066 del 2015 y el decreto 1139 del 2021. En este comité, la Consejería Presidencial delibera en torno a la validación del nivel de riesgo de los casos agendados y presentados por la Nacional de Protección y recomienda medidas de protección en aquellos en que el riesgo de la vida de la persona es ponderado como extraordinario o extremo. Y luego de que se surten esas etapas previas, se establecen unas rutas de protección de acuerdo con los criterios objetivos trazados que se hagan para este proceso, y de acuerdo a la aplicación del instrumento estándar de valoración de riesgo que fue aprobado por la Corte Constitucional. Y de acuerdo al artículo 30 del decreto 1784 del 2019, que faculta a la Consejería Presidencial para presentar recomendaciones a las entidades del orden nacional y territorial respecto de la implementación de sus políticas públicas con el fin de dar cumplimiento de manera integral a las obligaciones constitucionales y legales del Estado, también como a realizar acciones de acuerdo a los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional en materia de promoción, protección y respeto y garantía de los derechos humanos. También se fundamenta este proceso de protección en la normativa que regula el programa de protección, de acuerdo a como está en la sentencia T-469 del año 2020. En cuanto a el tema de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, eh, eh, por parte
grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados que quiere prevenirlos para ese reclutamiento o ese uso por parte de esos grupos, eh, y que los cuales están pues vulnerables a que sean afectados o vulnerados en sus derechos. Y desde esta instancia intersectorial, que fue creada para orientar, coordinar y articular y hacer seguimiento a cada una de las acciones que adelante cada entidad del Estado, tanto a nivel nacional como territorial, en ese marco del respeto por la descentralización administrativa. Las agencias de cooperación internacional y las organizaciones sociales, tanto nacionales o internacionales, tienen para prevenir unas acciones que tienen para prevenir la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y como eje fundamental es el que deben ser protegidos contra estas acciones de reclutamiento o de uso de violencia sexual por parte de esos grupos eh, delictivos y que están organizados. Entonces, eh, con el propósito de facilitar la coordinación y articulación entre entre las 22 entidades que conforman la Comisión Intersectorial, el decreto 1784 del 2019 dispone de esta Secretaría Técnica para que realicen pues unas tareas específicas en esta materia. Esta comisión está integrada por, primero, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, esto ya lo habíamos relacionado. Las funciones de la comisión como tal son coordinar y orientar el diseño de ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas, estrategias, políticas públicas de prevención, reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados en el ámbito tanto de cada territorio y cada municipio, atendiendo los principios y enfoques de protección integral. También debe coordinar, orientar y aprobar la propuesta de priorización municipal presentada por la Secretaría Técnica para la definición de los departamentos, municipios o distritos en los que se desarrollen las acciones de prevención. Bueno, esto. Ahora, en cuanto a la prevención y protección de líderes, pues ya habíamos hablado que esto se viene realizando desde el año 93, pero que de acuerdo a lo que dice la Ruta Local de Prevención y Protección para Defensor y Derechos Humanos, se hace con articulación de de varias entidades y surge ese programa, se despliega a partir de un hecho de afectación a un líder social o defensor de derechos humanos en el terreno. La Secretaría, entonces se articulan acciones desde la Secretaría de Gobierno Departamental Humanitario, donde se activa eh, la ruta, y se articulan todas las instancias con los consejos de seguridad, comités de prevención, protección y garantía de no repetición y aplicación de medidas de prevención, con dando unas medidas asistenciales, eh, y se articulan acciones, unas medidas de prevención con las fuerzas militares y la Policía Nacional, unas acciones inmediatas del Ministerio Público que debe hacer un acompañamiento a la víctima, eh,
desplegando los dispositivos a través de la Nacional de Protección, que brindar unas medidas de emergencia y crear la ruta de protección y haciendo unas acciones colocando las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación eh, y como y a la Fiscalía de hacer unos actos urgentes para iniciar la investigación. Mm, y también deben hacer unas acciones complementarias de la fuerza pública en el terreno, crear unos planes integrales de seguridad con el enfoque basado en derechos humanos, designar unos enlaces con los líderes y defensores en cada junta de acción comunal, los consejos comunitarios tanto de negritudes, de resguardos indígenas y de asociaciones campesinas, y brindar espacios de interlocución y relacionamiento, identificando oportunamente las alternativas en terreno eh, y dando unas direcciones y activaciones de ruta frente al hecho de afectación y con información veraz sobre la situación que se está viendo. eh, Y también está el Sistema Nacional de Información de los Derechos Humanos, la cual es una estrategia de gobierno nacional eh, surgida del Sistema Nacional de Derechos Humanos que integra la información de actores gubernamentales, tanto en el orden nacional y territorial, la sociedad civil, a través de los cuales se adoptan unos estándares de interoperabilidad con el fin de realizar un monitoreo y hacer seguimiento de la situación de derechos humanos en el país para presentar los informes de acuerdo a los estándares internacionales.